Hoy vamos a hablar un poco de la relación de un videojuego muy especial, del cual he sido un alto fan, digamos que me los he pasado casi todos, pues, si no es por no decirlo. Todos no porque son demasiados, pero sí la gran mayoría de ellos de una manera bastante completista, que son los Assassin's Creed. Vamos a hablar un poco de la narrativa de Assassin's Creed. Vamos a hablar un poco cómo se puede narrar la historia a través de un videojuego. Ese es un poco el objetivo de esta charla y espero que la disfrutemos, que disfruten este espacio y que haya algunos valiosos aprendizajes en relación con lo que es con lo que de pronto nos puede enseñar un videojuego como un triple A como es Assassin's Creed a todos nosotros a la hora de realizar videojuegos o programar o construir una narrativa de un videojuego. Quiero ir saludando a algunos de los que se van uniendo aquí a la charla. A Nicur, a Jesús, a Juan Felipe Arango, a Miriam Nombre Char, algunos de los que se van uniendo acá a la charla. Un cordial, un saludo a todos. Gracias por estar en este espacio. Y bueno, vamos a empezar entonces de lleno con esto. Assassin's Creed, el primer Assassin's Creed, es un videojuego que sale en el año 2007. Es un videojuego diseñado por una compañía que se llama Ubisoft, especialmente, pero Ubisoft, la oficina en específico que diseña el primer Assassin's Creed es Ubisoft Montreal. Buenas noches. Ubisoft Montreal, que queda en Canadá. Es la oficina, digamos, el grupo de programadores, el equipo técnico que se encarga de desarrollar el primer Assassin's Creed que surge en el 2007. La historia, más o menos, de cómo surge este videojuego es muy interesante porque en un primer momento, cuando se iba a... la primera idea no era hacer un videojuego nuevo. Assassin's Creed era una continuación de Prince of Persia. Prince of Persia es un videojuego que ya tenía un cierto estatus. Había salido por allá en las épocas de PC, de DOS, incluso había unas versiones antiquísimas. Y era un videojuego que ya tenía varias entregas, incluso en la consola de PlayStation 2, y había estado presente en múltiples momentos. Y ya Prince of Persia es un videojuego que ya había tenido digamos, una relación con la historia, ¿cierto? Una relación con la historia principalmente, con una historia muy vinculado a relatos como las Mil y una noches y a la cultura islámica y de Medio Oriente. Prince of Persia funcionaba así, ¿cierto? Prince of Persia tuvo varios referentes, varios juegos, todavía, creo que todavía hace poco salió otro Prince of Persia, o sea, todavía siguen sacando Prince of Persia, pero el primer Assassin's Creed funcionó, era como una suerte de, digamos, de Prince of Persia experimental. Se planteaba como un nuevo Prince of Persia y era un poco la propuesta, ¿no? Era un poco la propuesta en sus inicios que Ubisoft Montreal tenía para realizar este videojuego. Finalmente, en el desarrollo del videojuego y en la investigación que se fue haciendo, estos desarrolladores de este videojuego se empezaron a dar cuenta que querían hacer un videojuego un poco más fiel a la historia, o sea, un poco más conectado con la versión histórica, porque de pronto Prince of Persia es un poco más fantasioso. O sea, Prince of Persia o sea, Assassin's Creed también tiene elementos fantásticos, pero Prince of Persia tiene personajes fantásticos, es más una historia que se ubica en una diégesis, en un mundo oriental, pero no es tan apegado a un componente histórico como va a ser Assassin's Creed. Y descubrieron estos desarrolladores de Ubisoft Montreal que había un gran material
en la narrativa historiográfica que no se había explotado y el cual se podía armar, construir un videojuego. No es que Assassin's Creed haya sido el primer videojuego que trabajó la historia o jugó con elementos históricos. Podríamos pensar, por ejemplo, en Age of Empires 2. Age of Empires 2 es un videojuego que también tomaba elementos históricos para desarrollar algunas de las batallas clásicas, sobre todo durante la época clásica romana y en la Edad Media, con algunos personajes importantes como Saladino, como Atila el Huno, como Juana de Arco. Y trataba de recrear, como era un juego de estrategia, de recrear más o menos, para los que han jugado Age of Empires 2, una serie de elementos necesarios para construir, armar un ejército y dirigir una guerra, ¿no? Y tenía una narrativa histórica y todo muy basado en batallas famosas de la historia. Pero a pesar de que ya había habido algunos referentes y videojuegos que habían trabajado con la historia, yo creo que Assassin's Creed fue el Cid campeador, sí, ese era el Cid. Había un montón, el Cid Moctezuma, aquí con los... Creo que una de las cosas interesantes de Assassin's Creed, cuando surge ese primer Assassin's Creed en 2007, es que era una apuesta por un desarrollo más profundo de la conexión con la historia. Y hay que ver, cuando uno ve los créditos de los Assassin's Creed, la asesoría y la investigación histórica tan profunda que hizo Ubisoft Montreal para empezar a desarrollar cada uno de estos videojuegos. El primer Assassin's Creed, el primero, el que abrió todo, aunque sabemos que el que va a generar el boom de Assassin's Creed es en realidad Assassin's Creed 2, que es el que ya va a volver a ese videojuego una leyenda y lo va a convertir, lo va a posicionar como uno de los referentes de los gamers y de todo el mercado de videojuegos. Pero el primer Assassin's Creed, el que subió en el 2007, se ubicaba en la época de las cruzadas. Es decir, más o menos en el siglo XI después de Cristo, en plena Edad Media, en un momento de campañas. ¿Qué más, hombre? ¿Qué más, hombre? Bienvenido, bienvenido Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, rico tenerte por aquí. Usted sí, un viejo conocido, qué rico encontrarnos por este espacio. Sí, hombre, no, volviendo. Assassin's Creed, el primer Assassin's Creed se instaura en las cruzadas, principalmente es 3 ciudades claves que son Acre, Jerusalén y Damasco, que son ciudades que fueron claves en todo el desarrollo de estas campañas militares, en las cuales los reinos europeos intentaron recuperar Tierra Santa. Y es en estas campañas que surge una orden de caballeros, que es conocida como la Orden de los Caballeros Templarios. No fue la única orden de caballería que surgió. Estaban también los caballeros hospitalarios, los caballeros de Calatrava, los caballeros teutones, pero los templarios van a ser particularmente conocidos por sus códigos de combate, por sus doctrinas, por sus secretos. Van a ser una orden muy poderosa durante toda la Edad Media. Y básicamente es una orden que surge en un primer momento para la función de los templarios era cuidar a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa y luchar contra los infieles, ¿cierto? Luchar contra los musulmanes, que digamos eran o esas fuerzas que querían quitarle Jerusalén a la cristiandad. Y luchar contra los bandidos o los rufianes que en los caminos que había desde Europa hasta Tierra Santa asaltaban a los peregrinos. El asunto es que esos caballeros templarios, en el transcurso de la historia, no encuentra muchos textos sobre estos. Hay uno muy bueno de las cruzadas,
de Geoffrey Chaucer, muy interesante. Uno encuentra que estos templarios se enriquecieron enormemente de estas campañas y que se apropiaron de muchos tesoros de Tierra Santa. En algún momento, ya para el siglo XIV, el rey francés, siglo XIII, siglo XIV, el rey francés Felipe el Hermoso ordena la ejecución del líder de los templarios, que es Jacques de Molay, el gran maestre. Y cuando él muere, lanza una maldición sobre el rey y el papa, que al año digamos, del ser quemado en una hoguera, juzgado por la Inquisición, en las llamas, antes de caer en las llamas, dice: ustedes me van a acompañar, le dice Jacques de Molay. Y el rey Felipe el Hermoso y el papa Clemente V mueren al año de la muerte de Molay. Pero lo que quería llegar con esto es que alrededor de los templarios que construyeron un montón de secretos, de teorías conspiracionistas incluso. Hay muchos misterios alrededor de los templarios, de la orden templaria. Muchos secretos, tesoros, se habla, hay muchas historias dentro de la tradición oral, dentro de la tradición conservada, acerca de que los templarios eran una orden que conservó, o que incluso que los templarios todavía están vivos y que siguen ejerciendo una gran influencia en el poder mundial. Eso es una premisa interesante, ¿no? Es una premisa muy interesante. Y Assassin's Creed no es el único videojuego que trabaja con esa premisa. Porque cuando uno encuentra una secta o encuentra un grupo poderoso sobre el cual se tejen muchos relatos, muchas historias, muchos misterios, hay un material narrativo muy valioso para uno construir un videojuego, para uno construir un relato, para uno construir una narrativa y convertirla en algo verosímil, convertirla en un videojuego, convertirlo en unos actores importantes, para estar al interior de un videojuego, ¿cierto? En todo caso, Assassin's Creed no es el único videojuego que juega con templarios. Hay un videojuego, por ejemplo, que no es tan conocido, de point and click, que se llama Broken Sword, que tiene Broken Sword 1, 2, 3, 4, 5, en el cual es como un detective que se dedica a buscar tesoros que dejaron los templarios en diferentes lugares de Europa y que tiene diferentes aventuras de estilo Indiana Jones buscando los tesoros de los templarios. Alguno de pronto se acordará de Indiana Jones, de la película de cine Indiana Jones y la última cruzada, donde Indiana Jones encuentra el Santo Grial, que en teoría el Santo Grial lo tenían los templarios, ¿no? Lo habían escondido por allá en un lugar cerca a Petra, en Medio Oriente, y habían escondido ahí el Santo Grial de la última copa, donde Jesús bebió en la última cena y donde instauró digamos, lo que es el sacramento de la comunión. En fin, hay ahí un potencial narrativo maravilloso y Ubisoft Montreal lo supo aprovechar muy bien. Pero ya tenían ya tenían un antagonista, porque los templarios tenían que ser los antagonistas. Los templarios eran como ese poder oculto, ese poder secreto que sigue detrás de muchos de los movimientos geopolíticos del mundo y que han estado en todas las épocas, desde las cruzadas, pasando por el Renacimiento, el siglo XIX, la conquista de América, y que los templarios habían estado ahí detrás de muchos acontecimientos políticos y económicos significativos de la historia humana, como una secta que seguía moviendo los hilos detrás de bambalinas, se puede decir. Esa es la premisa de Assassin's Creed, pero los templarios tenían que tener un enemigo, los buenos, los que combaten contra ese poder, los que resisten contra ese poder, que es un poder, ese poder hegemónico, ese poder invisible, ese poder. Los templarios es sinónimo de orden, es sinónimo de
de mantener un cierto orden, un cierto status quo, y frente a ese poder surge los asesinos. Y los asesinos, esto es interesante porque los asesinos también, al igual que los templarios, si evaluamos históricamente desde la historia, también hubo una presencia de asesinos. Había un lugar que se llamaba Misiaf, desde el cual un señor que se llamaba el Viejo de la Montaña, así lo llamaban, entrenaba a unos hombres que consumían una serie de drogas, que entraban en cierto éxtasis y que eran especialistas en matar, en asesinar. Por eso eran los asesinos. Se entrenaban para ser una suerte de sicarios orientales y de alguna manera resistir también contra algunos líderes políticos como Saladino, por ejemplo. A Saladino lo intentaron matar los assassins, y contra los cristianos que estaban llegando a Tierra Santa. Estos assassins, realmente existieron. Hubo unas assassins. Y de nuevo aquí Ubisoft Montreal encontró dos grupos antagonistas, templarios y asesinos. Los asesinos, de alguna manera, eran la resistencia contra los templarios. También eran una orden, también tenían unas reglas, también tenían un código. Y lo que hizo Ubisoft y los diseñadores y los historiadores y el equipo histórico asesor de Ubisoft fue construir toda una narrativa a través de los años, y eso se puede ver en todos los Assassin's Creed, de la rivalidad entre los asesinos y los templarios. ¿Sí? Eso está muy claro. Nosotros generalmente controlamos a un asesino. El protagonista, el jugador, controla a un asesino. En el primer Assassin's Creed se trata de Altair. En el segundo es un sirio. En el primero es un sirio que se llama Altair. En el segundo es un florentino, ya en la época renacentista, que se llama Ezio Auditore, uno de los personajes más queridos de los videojuegos, y estoy seguro de que todos los que han jugado Assassin's Creed amamos a Ezio. En el tercero, un indígena, Connor Hathaway. En el cuarto, un pirata. El cuarto era un indio, perdón, el tercero era un indio americano. Un indio americano. Y en el cuarto era el abuelo de Connor, que era un pirata. En el Black, ¿cómo se las escribe? Black Flag. Sería el 4. Solo hay un videojuego donde uno controla un templario, que es en Assassin's Creed Rogue, donde la Ubisoft decidió cambiar la fórmula y te pone a controlar un templario que caza asesinos, como por variar la cosa. Pero normalmente en casi todos los videojuegos uno controla es alguien que es más afiliado o aliado de los asesinos. O sea, nosotros casi siempre estamos digamos que el lado bueno de la historia, el lado de la secta que está en rebelión contra el orden que los templarios quieren imponer en el mundo, es la secta de los asesinos. Y nosotros somos parte de esa secta. ¿Cierto? Ahora bien, aquí viene lo interesante. Hay que ver el trabajo que hay en 3 sentidos en un videojuego como los Assassin's Creed, cuando se habla de reconstrucción histórica, para que el jugador sienta una inmersión total y sienta que viaja al pasado y se conecta con una época. ¿Cuáles son esos 3 elementos que hicieron que Assassin's Creed haya sido un éxito? Y todavía, bueno, hoy tenemos había una polémica respecto al último Assassin's Creed que se ubica en Japón por algunas cuestiones ya más de que podemos entrar después en eso.
Sí, efectivamente, Carlos. Efectivamente, ellos se pelean por unas reliquias en la primera y en la segunda Assassin's Creed. Es una reliquia que se llama el fruto del Edén. Lo que están buscando los templarios es, es una fruto, porque es un fruto una reliquia que se llama el fruto del Edén, que se supone que puede controlar a la gente y que serviría para ejercer un poder sobre el otro. Es una reliquia, porque la tesis de Assassin's Creed es que hubo una gran civilización antigua, mucho antes que todas, y esa civilización desapareció. Pero esa civilización dejó unas reliquias muy poderosas, por las cuales que son reliquias que otorgan poder, poder político, poder económico, poder sobre las mentes de los demás. Y estos dos bandos se pelean por esas reliquias. Pero bueno, vuelvo a lo que estaba explicando. ¿Cuáles son esos tres elementos que hacen exitosos a Assassin's Creed para hacer esa reconstrucción histórica? Primero, el mundo diegético. La diégesis de Assassin's Creed. ¿Qué es la diégesis? La diégesis es el mundo en el cual nuestros personajes o el jugador, ese mundo que el jugador transita. Obviamente ha ido variando. En el primer Assassin's Creed son las ciudades de Tierra Santa, en la Edad Media. En el segundo es Florencia y Milán. En el Brotherhood de Roma. En el cuarto es Constantinopla. En el que es el Revelations. Después pasamos a Assassin's Creed 3, donde es el Estados Unidos, las 13 Boston y Nueva York principalmente, durante la época de la independencia. En el cuarto es el Caribe, americano, donde entran islas como Cuba, y obviamente La Habana, ciudades como La Habana, pero también ese reino pirata que se construyó en una de estas islas también. También en el cuarto, perdón, en el quinto ya es en París. El sexto es en Egipto. Después uno en Grecia. Es un montón, ¿no? Después uno en la época con los vikingos. Y ahora estamos con este que están intentando hacer en Japón. Hay un montón de diégesis. Pero lo interesante es cómo logran hacer una reconstrucción muy fiel desde lo investigativo de todas estas ciudades, de toda la arquitectura del lugar, cómo eran las casas, cómo eran las iglesias, cómo eran las catedrales. Vean, hay un dato muy interesante de esto. Cuando hace 3 años se cayó el techo de la Catedral de Notre Dame en París, porque pues, un gran incendio, ustedes se acuerdan que salió en las noticias un incendio impactante en el que se destruyó parte de la Catedral de Notre Dame. En Assassin's Creed Unity habían recreado muy fiel la Catedral de Notre Dame. Cada aspecto, cada grietica, cada cosita de la catedral. Y lo que hicieron es que cogieron el mapa que habían hecho, la recreación que habían hecho en el videojuego, para basarse en esa recreación, para restaurar la catedral luego del incendio. O sea, ¿cómo había sido fiel la recreación? Sí, me faltó el de la Inglaterra victoriana, sí, ese es Syndicate, Assassin's Creed Syndicate, que aparece Marx y otras personas. Sí, pero bueno, ¿cómo habría sido de fiel que esa recreación, que de los detalles arquitectónicos que influyó para que la Catedral de Notre Dame, la Catedral Real, la restauración de la catedral se basara en el mapa que había hecho Ubisoft en Assassin's Creed Unity. Song Firefly pregunta, ¿la diégesis Song or Firefly? Pregunta, ¿la diégesis en este caso se compone solo del mundo físico que transitan o puede uno incluir el mundo como lo perciben? La diégesis es más el mundo físico que transitan, ¿cierto, no? Ya lo otro, el mundo como lo perciben, entra más en los aspectos psicológicos, que es algo también importante, a lo cual voy a ir ahora. Pero supone que la diégesis en una construcción narrativa es el mundo donde nuestros personajes
transitan. Y es un mundo que tiene que ser verosímil, es decir, que tiene que ser creíble. Y aquí Ubisoft se esforzó hasta en el más mínimo detalle. Si mi historia se ubica en la Edad Media, en Tierra Santa, entonces tengo que meter camellos, dromedarios. Si se ubica en la Italia renacentista, tengo que meter catedrales, obras de arte, eh, y hasta en detalles muy pequeños. A mí me sorprende, por ejemplo, en Assassin's Creed Unity, cómo recrean los cafés, donde eran las tertulias de los jacobinos y de los revolucionarios en plena época de la Revolución Francesa, cómo uno los ve cantando la Marsellesa, que era la canción de la Revolución Francesa, la forma como, la forma como vestía la gente, los sans-culottes, cómo vestían la ropa que usaban, es muy fiel a la ropa que usaban en la época. O sea, hay una investigación hasta en la moda, cómo se vestía la gente. Porque el videojuego tiene que ser verosímil. Entonces todo esto tiene que ver con la diégesis, ¿cierto? La diégesis tiene que ver cómo ese mundo abierto le transmite al jugador una sensación de que realmente se encuentra en esa época, ¿cierto? Se encuentra en esa época. Eso es un primer éxito de Ubisoft y creo que en general lo han hecho muy bien. Y no solo, ojo, y aquí viene algo interesante, no solo cómo ese mundo está allí, sino que cuando yo hago un videojuego, cómo yo puedo explotar los elementos de ese mundo, de esa diégesis, para construir mecánicas. Mecánicas interesantes para el jugador. Y eso lo vemos principalmente en Assassin's Creed Black Flag. Porque cuando hablamos de Assassin's Creed Black Flag, estamos en la época de los piratas. Estamos en el Caribe. Estamos en el mar, en el océano Atlántico. Estamos en el océano Atlántico y los piratas. Entonces, si yo voy a meter un videojuego que es con piratas, que es en el océano Atlántico, lo mínimo que yo tengo que meter es una mecánica que me permita tener un barco y atacar a otros barcos y robarles sus tesoros, su riqueza, su oro, barcos comerciantes. Y Black Flag aprovechó eso. Black Flag aprovechó esa coyuntura histórica, ese momento histórico, esa diégesis, y la transformó en una mecánica para que el jugador asaltara otros barcos. Asaltara barcos y se sintiera que era pirata. Que tenía pata de palo y ojo. Y Edward Kenway, que es el protagonista. Por aquí lo tengo. Tengo a Edward Kenway. A ver. Edward Kenway, que aquí lo tenemos conmigo. Ataca en versión Lego. Ataca a otros piratas. Y hace que ahí es donde la narrativa diégesis se conecta con mecánicas. Uno tiene que aprovechar las posibilidades que le da una época histórica. Si yo voy a ubicar mi videojuego en una determinada época histórica, yo tengo que aprovechar los elementos que esa época o esa cultura me permite explotar. Me permite crear mecánicas para que el jugador se sienta más inmerso en esa época, se sienta parte de esa época, ¿no? Eso es fundamental. Pienso que la arquitectura, dice Jesús, pienso que la arquitectura fue muy relevante, o lo notamos con tal detalle precisamente por conectar con la jugabilidad con esta. Pues, por ejemplo, tener la necesidad de escalar nos conecta más. Sí, claro, el parkour, sin duda el parkour es fundamental en los Assassin's Creed. Y yo creo que en ese sentido, el concepto del asesino es muy funcional y funciona para todas estas épocas en el sentido de que el parkour me permite tener una mayor exploración de la diégesis. Me permite tener mayor exploración de la diégesis, porque si es un videojuego en el que yo solo camino por la calle, no puedo tener una vista pero ya una vista o una noción total del espacio.
Pero en cambio el parkour y sobre todo algo que van a tener en general todos los Assassin's Creed, que es lo que se llaman las atalayas, o esos espacios que son generalmente las partes más altas de las iglesias, desde donde uno tiene que subir para poder tener una visión completa del escenario. La apuesta de los Assassin's Creed por las atalayas, las iglesias, esos espacios altos donde yo, digamos, abro el mapa y puedo tener un conocimiento, es también una invitación a que el jugador sea consciente y sea testigo y observe todos los detalles de la diégesis, pueda tener un panorama general del mapa, algo que funciona muy bien en estos videojuegos de mundo abierto. Sí, en el Black Flag, esos fuertes españoles, atacar a los fuertes españoles es bastante... Robarle a los barcos ingleses, a los españoles, es muy divertido, ¿no? Es una mecánica muy exitosa. Por el Black Flag, por eso el Black Flag es precisamente uno de los Assassin's Creed que se recuerdan con más cariño. Porque no es solo que funciona a nivel narrativo, sino que sus mecánicas son muy funcionales, son interesantes, son divertidas en función de la historia que yo quiero contar. Y logro que el jugador se conecte más con el videojuego, ¿cierto? Entonces, bueno, hablaba de tres elementos, ¿cierto? Tres elementos. El primero, la diégesis. El segundo, efectivamente, sí tiene que ver con lo que de pronto ahorita preguntaban y tiene que ver con los personajes. Yo pienso que Assassin's Creed ha desarrollado una serie de personajes muy interesantes, que se vinculan muy bien al contexto histórico, y el mayor ejemplo es Ezio Auditore. Ezio Auditore nace en Florencia, era hijo ya de un asesino, es un tipo que uno jamás, a mí me encanta, porque narrativamente es un personaje que evoluciona, que está muy bien construido, en el sentido de que el tipo era un mujeriego en la Florencia, era un aventurero, hasta medio vividor, parrandero, que se dedicaba a pelear en las calles con sus rivales, los Pazzi. Y a raíz de la muerte de su familia, porque su padre era perseguido por los Borgia, por ser... su padre era perseguido por los Borgia por ser... asesino, porque los Borgia, una de estas familias importantes que después van a tener un papa propio que es Alejandro VI, los Borgia eran templarios, eran descendientes de esos templarios de la época medieval. Por orden de los Borgia, los templarios logran acusar al papá de Ezio de algo que es completamente falso, y ejecutan al papá, y algunos y dos hermanos de Ezio son ejecutados en la plaza de Florencia. Y Ezio tiene un cambio, porque en ese momento un personaje que hasta ese momento había sido un libertino, decide vengarse por lo que le pasó a su familia. Si uno se da cuenta, Assassin's Creed 2 y Assassin's Creed Brotherhood se constituyen como una narrativa muy cercana a ese arquetipo de la venganza que está presente desde el Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, y que es muy interesante narrativamente. Y Ezio es un personaje que evoluciona y tiene 3 videojuegos, y no es lo mismo el Ezio que comienza en el Assassin's Creed 2 al que termina en el Assassin's Creed Revelations, que es ya un Ezio más mayor, ya líder de asesinos, que ha pensado mucho sobre su vida, que ha llegado a una serie de revelaciones y descubrimientos que lo ha ido transformando. Es un personaje evolutivo. Entonces aquí, por ejemplo, no me percibían el mundo que perciben los personajes, para mí hace parte de la construcción psicológica de los mismos personajes, por supuesto. Edward Kenway también es un personaje muy interesante, el de Assassin's Creed Black Flag. Cómo se convierte en uno de los piratas más temerarios del Caribe, ¿cierto?
Y se muestra esa evolución de estos personajes. Y es una evolución que a su vez... Y es muy interesante porque nuestros personajes aparte se van encontrando durante los Assassin's Creed. Se encuentran con personajes reales de la historia. Personajes que existieron realmente y que fueron importantes, que tuvieron un rol significativo en esos momentos históricos o durante esa época. Y podemos pensar, por ejemplo, en Assassin's Creed 2, Ezio va a contar con la ayuda de personajes como Leonardo da Vinci, como Nicolás Maquiavelo, que todos, bueno, por lo menos a da Vinci la mayoría lo referenciamos, ¿cierto? Y el juego aprovecha para jugar un poquito con da Vinci, con los inventos de da Vinci. Y también nos mete esa mecánica, la cual es muy interesante porque nos hace volar con esas alas que construye da Vinci, con perseguir algunos de los planos que da Vinci hacía. En el Origins nos encontramos con Cleopatra, por ejemplo. Con Cleopatra, en el que es en Egipto. En el Unity nos encontramos con Napoleón, un Napoleón más joven. Incluso le salvamos la vida a Napoleón. Porque a Napoleón le van a hacer un atentado en el que va a pasar un carro lleno de pólvora. Y nosotros con el asesino de Assassin's Creed Unity salvamos a Napoleón. Y nos sentimos bien porque le salvamos la vida a Napoleón. Evitamos que le hicieran un atentado y que lo mataran. Y probablemente la historia hubiera sido muy diferente si Napoleón hubiera muerto en ese momento. ¿Cierto? Arnaud se llama el de Assassin's Creed Unity. El asesino de... El asesino se llama Arnaud. Porque es en la Revolución Francesa, en París. Es decir, hay dos cosas ahí que son importantes. Una, unos personajes con un desarrollo narrativo muy amplio, una evolución acorde con la época y que tienen tienen unas motivaciones importantes. Llámese en Assassin's Creed 2 la venganza, casi siempre la venganza, ¿no? En Assassin's Creed 2 es venganza, en Assassin's Creed 3 es venganza. En Assassin's Creed 1 Altair quiere redimirse porque cometió un error ante sus superiores. En el Black Flag, lo interesante es porque la motivación de Edward Kenway como pirata no es la venganza, sino hacer riquezas y mejorar a la ciudad de Nassau, y que era el reino pirata. Su motivación era el pirata, la anarquía pirata. Y en Unity ya tiene que ver más con los hechos vinculados a la Revolución Francesa. Y también con cierta venganza. No, en el Unity no es venganza, en el Unity es más probar la inocencia, porque a Arnaud lo acusan de matar al papá de la chica de la que él está enamorado, y él quiere probar su inocencia, él quiere probar que él no fue, que él es inocente, que él no mató al papá. Y bueno, hay unas motivaciones muy claras en los personajes. Entonces está ese desarrollo psicológico, pero también, a su vez, potenciado ese desarrollo psicológico con una vinculación, una relación con personajes históricos reales que hace sentir al jugador de que está teniendo una participación activa en acontecimientos históricos que fueron relevantes para la historia de la humanidad. Que tiene un papel protagónico dentro de los acontecimientos de la historia. Pero que es un papel protagónico porque esa es la premisa de Assassin's Creed, que no es un papel protagónico visible, porque tanto los asesinos como los templarios siempre han estado tras bambalinas, tras las sombras. Es como que hemos estado ahí, hemos participado y de alguna manera hemos salvado el día, pero obviamente eso permanece en las sombras, ¿cierto? Pero fuimos partícipes de ese momento, esos grandes acontecimientos. Llámese Revolución Francesa, llámese la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, llámese las guerras del Peloponeso, llámese las invasiones vikingas. Bueno,
el meter a esos otros personajes que tienen renombre y que son importantes y que le hablen a nuestro personaje y a nuestro jugador como un igual, nos hace sentir que nuestro personaje y nuestro rol dentro de la historia es importante. Y ahí está la segunda clave del éxito de Assassin's Creed para narrar y conectarse con la historia. El primero era la diégesis. Lo segundo es el desarrollo de personajes. Entonces ya llevamos dos. Desarrollo de personajes, diégesis. Tercero, mecánicas. Claro que las mecánicas. Claro que las mecánicas son fundamentales en todo esto. Ojo, pero no entendiendo mecánicas solo en el sentido de que sí, porque Ubisoft simplemente podría haber hecho un videojuego en el que tú manejas un asesino y te dedicas a matar gente y ya está. Que te dan la orden de matar. ¿Por qué razón? Ah, no, sí, hay un maestro asesino que te ordena que mates a estos tipos y tú tienes que cumplir. Y ya, Ubisoft ya hubiera dicho, ya cumplí, no tengo que hacer nada más. Pero no es así, porque son unas mecánicas vinculadas a en función de una narrativa y de una época histórica. ¿Cierto? Eso y esa posibilidad del mundo abierto que permite Assassin's Creed, al tener un mundo tan grande, al tener estas ciudades y cada vez espacios más grandes, permite un mayor juego con las mecánicas de las posibilidades y desde luego el contexto histórico. Y hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, ahí con las mecánicas. Y creo que fueron muy cuidadosos con eso. Porque existe un peligro al vincular la historia al videojuego. Y es el peligro de, que también es, en el cine pasa, el peligro del anacronismo. El anacronismo es muy peligroso cuando yo quiero tomar elementos históricos. Es muy peligroso. Y es algo que nosotros queremos evitar si queremos hacer un videojuego con componentes históricos. ¿Y qué es el anacronismo? El anacronismo es cuando yo estoy en la época romana y de un momento a otro aparece un gladiador con un reloj o con un smartphone. Yo digo, mierda, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué es esto? Esto no está bien. Esto no va de acuerdo con la época, porque, a ver, ¿cierto? Básicamente el anacronismo es cuando yo meto un elemento en una época que no existía o todavía no había aparecido, en una época que no corresponde. Como cuando meto una pieza de un rompecabezas que no cabe en un lugar equivocado, ¿cierto? Yo me acuerdo hace unos años, por ejemplo, en Game of Thrones, en la serie, cuando salió la actriz, salió con un vaso de Starbucks, se vio en una cena y todos dijeron, uy, pero ¿qué pasó aquí? Se alarmaron. Pues claro, porque eso rompe con algo que es muy importante en este tipo de videojuegos y de narrativas, que se llama la suspensión de la incredulidad. Cuando yo logro una completa inmersión, yo acepto lo que me está dado y me lo creo, lo acepto como algo verosímil para poder participar de esa historia que me están contando. Pero si a mí me meten un elemento que no va, yo me salgo y yo digo, esto no tiene sentido, esto es ridículo, esto es absurdo, esto no funciona. Ese es el peligro del anacronismo, ¿eh? El peligro y hasta en detalles pequeños uno podría pensar que puede haber elementos anacrónicos. En la moda, por ejemplo, en los vestidos. Que, por ejemplo, que alguien se vista de una manera diferente o que tenga una vestimenta más moderna en relación a la vestimenta que se usaba en la época, por ejemplo. Eso es. Ahora, hay algo muy interesante porque, por ejemplo, la pelea que ha habido con el último Assassin's Creed, que es el que va a salir en Japón, va por ese lado. Es una polémica que yo he seguido muy de cerca, que incluso le ha provocado varios problemas a Ubisoft, porque lo pusieron un samurái que era, digamos,
afro, o sea, era de un samurái moreno. Entonces, claro, brincaron en Japón, brincaron por montones y empezaron a decir, uy, ¿cómo que un samurái moreno? Aquí no hemos tenido ningún samurái moreno. ¿Ustedes por qué están cambiando nuestras costumbres, nuestra historia? Y salió Ubisoft a decir, vea, es que sí existió. Salió Ubisoft y efectivamente hubo como un esclavo que desembarcó una vez en Japón y terminó transformado en samurái. Y está en Wikipedia, lo pueden buscar, no es invento. O sea que no era tan invención de Ubisoft. Ubisoft realmente cogió un personaje histórico, pero el problema es que igual a los japoneses no les gustó, porque dijeron, pero ¿por qué vas a coger un personaje afro cuando podrías haber cogido a una persona de nuestra cultura, de nuestra, bueno, una pelea y pues un debate muy interesante. Pero bueno, no, volviendo, en los videojuegos ellos han tratado de ser muy fieles en relación a la historia, tratar de no que no haya anacronismos. De pronto en una o dos ocasiones se les habrá escapado alguna cosita, pero en general tratan de ser muy cuidadosos con eso. Un ejemplo de anacronismo es cuando ustedes juegan Age of Empires 2 y meten un carro a disparar, a destruir castillos. Un carro azulito con unas rayas negras, pues madre, manda un ejército de carros a destruir el castillo a Ricardo Corazón de León o a Saladino. Y yo digo, pero qué carajos. Que uno hacía una clave y le permitía sacar el carro. Eso es lo más anacrónico de la vida. Pero bueno, todo lo hacía. Todos los que jugamos Age of Empires 2 lo hacíamos. Eso es anacrónico completamente. Está en contra de la historia, ¿cierto? No es acorde con la época. Entonces sí, no, ha tratado en todos los detalles, en la moda, en las costumbres, en las tradiciones, en la forma en la arquitectura, en los diálogos. Ubisoft se ha esforzado por intentar ser lo más fiel a la historia, o sea, no cometer anacronismos, no meter elementos que no son acordes con las épocas en las cuales transcurre su diégesis. Porque saben que el jugador se las va a cobrar. Claro. Porque se rompe la incredulidad, se rompe la inmersión. Si yo encuentro un elemento anacrónico, se rompe mi inmersión en el videojuego. ¿Cierto? Y las mecánicas, por lo tanto, también tienen que ser acordes. Yo no puedo poner a un personaje en el Renacimiento a sacar una K-47 y matar a todos desde un techo con una K-47. Eso es anacrónico. Tengo que usar armas de la época. Entonces, por ejemplo, las armas. Las armas tienen que ser acordes con la época en que son. Por ejemplo, la época de la piratería, ¿no? Entonces estaban los sables, estaban estas pistolas de pólvora que se demoraban para recargar. Por ejemplo, ahí la mecánica es muy acorde, porque cuando tú estás, por ejemplo, en Black Flag, tú para disparar con una pistola te demoras mero rato. O sea, la pistola se demora para cargar y disparar. Pero es porque así era en la época. En la época tú para poder, tenías que cargarle la pólvora y luego ¡pan! Pero eso se demoraba. No es como hoy, pues. No, obviamente había ahí un proceso en recargar el arma. Y Ubisoft ahí adaptó bien la mecánica. Adaptó bien la mecánica y hace que si tú quieres disparar una pistola, tienes que hacer la recarga y te demoras un poquito. No puedes disparar ahí mismo como si la pólvora se metiera automáticamente en el arma y no tuviera que hacer nada, ¿cierto? Eso sería anacrónico. Que una pistola de esas funcionara como una 9 milímetros, pues nada que ver, porque no. La tecnología armamentística también tiene una evolución. Las armas son diferentes en cada época, ¿cierto? Y entonces, claro, a medida que, dependiendo del lugar donde se ubica, de la época o de la diégesis, nos dan diferentes armas a nosotros para jugar, para que el jugador las maneje. También otra mecánica que me parece interesante de Assassin's Creed y que lo que empezó a implementar desde la Brotherhood y luego en Black Flag y todo esto son mecánicas de liderazgo y de transformación. Casi siempre nos dan alguna ciudad, nos dan algún lugar que nosotros podemos transformar a nuestro gusto, que podemos comprar construcciones, mejorarlas, administrar, como un feudo. Por ejemplo, en Assassin's Creed 2 nosotros administramos un feudo,
que era Montigliani. Y nosotros administrábamos Montigliani, íbamos construyendo diferentes lugares. En Brotherhood administrábamos la hermandad de asesinos y decíamos a dónde enviábamos asesinos, como éramos el gran maestro o el gran líder de la orden de asesinos, nosotros decíamos a qué ciudades enviábamos asesinos. En Black Flag podíamos enviar barcos a diferentes partes de Estados Unidos y de México y de Yucatán a que hicieran asaltos. Entonces, esa mecánica, por ejemplo, me parece muy interesante. En Unity yo puedo comprar cafés en París y remodelarlos. O sea, siempre hay como una mecánica adicional que es como administrativa, ¿no? Como que te permite que no solo la acción, y sí, uno siempre está haciendo misiones y misiones y misiones, pero también tienes un negocio, ganas dinero, compras mejoras de armas, vas mejorando tus habilidades, tus armaduras, tus trajes, las armaduras que usas, los vestidos, los atuendos. Y todo eso hace que la experiencia sea muy entretenida, indudablemente, y que uno tenga diferentes opciones para personalizar su personaje. Esa mecánica hace que uno pueda personalizar su personaje y aprovechar diferentes, dependiendo de cómo uno quiera fortalecer su personaje, asignarle diferentes habilidades. Porque básicamente, esto hay que decirlo, y es muy importante, y no sé por qué no lo he dicho en todo este en vivo, pero es fundamental. Los Assassin's Creed se basan en la idea de que no te pillen, de que todo lo que tú hagas sea sin que te pillen los soldados, los enemigos, que tú asesines a alguien sin que te pillen, que tú robes algo sin que te pillen, que tú encuentres las cartas que escribió el Papa sin que te pillen, que encuentres el artefacto que tenían escondido los templarios en el sótano sin que te pillen. Claro, no faltan los que jueguen a lo bruto y se vayan a masacrar, porque obviamente también hay un sistema de pelea y de contraataque y de que te atacan dentro de las mecánicas de combate, te atacan y tú haces un parry y contraatacas y taque y lleve. Pero no es lo ideal, no es la mejor forma de jugar, no debería ser la mejor forma de jugar Assassin's Creed. La mejor forma de jugar Assassin's Creed es tratando del sigilo. Es un juego de sigilo, como Metal Gear, como la mecánica central del Assassin's Creed es el sigilo. Y en teoría ya a partir del Unity tratan de recompensarte más cuando eres más sigiloso. Tratan de darte mejores cosas, más dinero, mayores recompensas, lo cual me parece muy bien, porque ese es el centro del juego. Esconderse, saber dónde esconderse, disfrazarse. En algunos Assassin's Creed tú te puedes disfrazar, vestirte como soldado, tirar bombas de humo. Bueno, todas las mecánicas están en función del sigilo, de que todos los actos, todas las misiones tú las hagas de manera sigilosas, de que no te detecten, de que tú seas como un fantasma, de que pases por ahí y hagas las cosas de una manera bastante silenciosa y seas como un fantasma, ¿no? Como alguien que pasa desapercibido. Entonces sí, pienso que ese es el tercer elemento, las mecánicas. Para mí las mecánicas son muy, 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 muy importantes en el Assassin's Creed. Y como cada Assassin's Creed... Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Y eso sí lo acepto. El problema es que como han sido tantos Assassin's Creed, por ejemplo, después del Black Flag vino el Rogue y vino el Unity. Y lo que pasó es que los jugadores estaban un poco cansados. Los jugadores dijeron, estamos ya muy cansados. Porque casi siempre las mismas... Hay mecánicas que se repiten de un Assassin's Creed a otro. Ya es como siento que cuando voy a pasar el siguiente ya estoy jugando lo mismo que el anterior. Y a Ubisoft Montreal le tocó reinventarse. Cuando saca el Assassin's Creed Origins y luego el Odyssey, o sea, ellos llegaron hasta el Syndicate. Y en el Syndicate ya se sentía que la fórmula estaba un poco desgastada. Y en el Origins les tocó renovar su sistema de combate, sus mecánicas de combate, las mecánicas de sigilo y un poco también el plano narrativo para intentar hacer algo diferente. Y ahí la saga Assassin's Creed revivió, porque estaba en un momento un poquito de bajada y otra vez
gracias a esa renovación, ya que el Origins, como ustedes se acuerdan, se ubica en el Egipto de Cleopatra, el Egipto ptolomeico, que de la época del Imperio Romano, cuando... eh, esa es genial. En el Origins la mecánica del águila que puedes usar como si para explorar el mapa, sí, 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 como una suerte de dron. Esa fue una de las mecánicas que introdujeron en el Origins, efectivamente. Esa del águila, que es una mecánica súper, súper interesante. O sea, intentaron hacer una renovación y creo que les funcionó muy bien. Reinventar la fórmula, porque si no, se iban a quedar haciendo lo mismo, ¿no? Y la gente, el jugador también se cansa. El jugador también se cansa. Y eso ha pasado en otros videojuegos, no solo en Assassin's Creed. Todos esos videojuegos que han tenido como 20 entregas, vienen videojuegos como Resident Evil o Final Fantasy. En Resident Evil hubo en el 5, el 6. Son videojuegos que tendían a repetir lo mismo una y otra vez, con un desarrollo narrativo muy deplorable. Y los jugadores estaban cansados ya también del Resident Evil. Y en el 7 les tocó otra vez reinventarse. Y en el Final Fantasy, los últimos Final Fantasy no han podido coger nada del éxito que tuvieron, por ejemplo, Final Fantasy 7 o 10 o 8, ¿no? Que fueron grandes entregas de esta saga. Entonces el peligro cuando son esas sagas como tan extensas, uno tiene que innovar en el plano de mecánicas, en el plano de diégesis, en el plano de personajes, para no repetirse. Y por ejemplo, yo siento que el personaje principal de Assassin's Creed Unity, que es Arnaud, es muy similar, es un intento de hacer una réplica de Ezio. Pero Ezio es mucho mejor. Ezio, o sea, como que intentaron hacer un personaje similar a Ezio en la Revolución Francesa, pero ya Ezio no puedes hacer, en este caso no te funciona dos veces la misma fórmula, ¿cierto? La misma fórmula no funciona dos veces. Entonces hay que tener también mucho cuidado en el desarrollo de personajes. No repetirse, ¿no? Eso es fatal. No repetirse una y otra vez sobre todo si uno, porque va a ser una saga o va a ser algo a gran escala o de diferentes entregas. Eso es así. Eso es así. Pero bueno, a mí me sorprende igual que creo que Ubisoft lo logró. Ubisoft logró reinventar el Assassin's Creed cuando sacó el Origins y luego el Odyssey y construyó otras posibilidades de expansión narrativa y de expansión de mecánicas que hasta ese momento no habíamos previsto en el Assassin's Creed, ¿cierto? Eso me parece que fue exitoso. Fue exitoso dentro de saber reinventarse a veces es necesario. Yo digo que no solo en los videojuegos, también en la vida. Si tú eres un escritor y escribes siempre el mismo libro, pues obviamente va a llegar el momento en que la gente no va a leerte. Si eres un artista y pintas el mismo cuadro 5 o 6 veces, pues obviamente ya la gente se cansa de la misma fórmula una y otra vez. O eres un cantante y sacas siempre la misma canción, pues una banda de música repitiéndose una y otra vez haciendo la misma canción, pues también te cansa, ¿no? Es como que ya fue. ¿Sí? Bien, 3 cosas: diégesis, personajes, mecánicas. Ese es el éxito para mí. Todas ellas vinculadas a un contexto histórico muy bien formulado, muy bien construido, muy bien articulado, porque hay una articulación. No es que la diégesis funcione por un lado, las mecánicas por el otro, los personajes por el otro. No, todos esos elementos están articulados, están diseñados para funcionar conjuntamente. Y esa posibilidad del mundo abierto también le da una gran libertad al jugador para explorar ese mundo, para que el jugador decida a dónde quiere ir primero, qué lugar, qué misión quiere hacer primero, dónde quiere explorar primero. Le da una gran libertad al jugador, y el jugador es el que toma las decisiones y le posibilita esa participación y esa elección que también hace a los Assassin's Creed unos videojuegos
muy interesantes y muy funcionales. Ahora hay que aclarar que detrás de un Assassin's Creed, de cualquier, o sea, Ubisoft Montreal es una compañía que tiene, ustedes ven los créditos de Assassin's Creed y el equipo técnico detrás de cada Assassin's Creed es inmenso. Tienen asesores históricos, testers, tienen diseñadores tienen arquitectos, tienen diseñadores de espacios, diseñadores de personajes, de modelados, de texturas. Tienen todo un equipo gigante. Entonces alguien me dirá, pero es que yo también quiero hacer un videojuego histórico, pero solo soy yo. No soy 50, 60 personas a la vez. Vean, yo les quiero contar algo, como una primicia interesante. Casa Axis y Nuevas Voces, hace poquito nos ganamos una convocatoria con el ICPA, con el Instituto de Cultura y Patrimonio, para hacer un videojuego sobre José María Córdoba, que es uno de los personajes emblemáticos de Antioquia, uno de los próceres de acá, que tiene una historia pues muy interesante. Y ese videojuego lo estamos planeando hacer con como una novela visual, con ciertos momentos de interacción y de point and click. Y no vamos a narrar toda la vida de Córdoba, pero sí un momento específico que fue importante, que fue la batalla de Chorros Blancos, cuando se liberó Antioquia. Y la apuesta de nosotros es de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Sabemos que no podemos hacer un Assassin's Creed, pues no. Entonces tal vez es simplemente que incluso yo, pequeño programador, pequeño desarrollador de videojuegos, dentro de las posibilidades que tengo, y es adaptar, así sea unas mecánicas sencillas, a una narrativa histórica. Ese es el éxito de un videojuego, que juegue con la historia. No se necesita ser Ubisoft Montreal para hacer un videojuego histórico. No se necesita ser Microsoft para hacer un videojuego histórico. ¿Cierto? No se necesita ser, qué sé yo, estos que desarrollaron este juego. Por ahí hubo uno, ahora me acuerdo también, otro caso interesante, es de un videojuego que salió hace 2 años, que se llama Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come es un videojuego que hizo un señor llamado Batra, que intentó ser lo más fiel a la Edad Media europea. Entonces, un videojuego ubicado en la Edad Media, muy fiel a cómo eran las aldeas, cómo eran los poblados en la Edad Media. Entonces al tipo le brincaron porque porque no había metido población afro, o porque no había metido gente, no había metido como ciertos elementos más progresistas. Y él dijo, no, pero es que yo estoy haciendo una recreación de la Edad Media histórica, y en la Edad Media estamos en una época en que era ultracatólica, la religión tenía mucho poder, había mucha vigilancia, la población europea entonces esto sucede en el norte de Europa, ustedes cómo quieren que yo meta esto si no puedo meterlo. Y lo acusaron de racista, lo acusaron de misógeno porque ponía a la mujer en la Edad Media, pero él trataba de ser fiel a cómo era el rol de la mujer en la Edad Media, porque la mujer en la Edad Media solo podía ser o casi que su rol era o esposa, o bruja, o monja, o prostituta, una de esas 4, porque era una sociedad así, era una sociedad misógena, machista, era una sociedad donde la mujer tenía un papel. Entonces yo quiero hacer una cosa que es fiel a la historia, es difícil, ahí es donde viene el dilema, ¿no? Trato de hacer algo progresista o trato de hacer algo que sea acorde con la época, en una época que desgraciadamente existían esos prejuicios y existían esas dificultades. Y el hombre tuvo una polémica por eso, y en algunas partes hasta le hicieron boicot a su videojuego, que porque no tenía esto, pero el hombre igual se defendió y dijo, no, yo intenté ser fiel a la Edad Media históricamente, intenté ser lo más fiel, y la época es así. ¿Yo qué hago pues?
Me invento las cosas. En fin. Assassin's Creed Colombia. Bueno, eso puede ser una apuesta interesante. Una vez un Assassin's Creed en Medellín o en Bogotá, ¿se imaginan? Con un paisa, con una NEA Assassin, un personaje así bien liendra, que sea Assassin, y se suba al edificio Coltejer y se dedique, haga parkour en el Coltejer y en el Colpatria, y se dedique a matar políticos de cierto partido tradicional de acá colombiano, ¿no? Que son, esos eran como los templarios, ¿no? De ciertos políticos malucos y corruptos. No, no voy a ir a decir nombres porque no es el objetivo de la charla, pero podría ser. No, podría ser unas apuestas muy locas, ¿no? Bueno, no. Para ir cerrando y ya darle espacio también a ustedes a preguntas. Entonces ya dijimos cuáles fueron los tres elementos por los cuales Assassin's Creed funciona y logra construir una narrativa interesante y acorde con el contexto histórico y los videojuegos. Mecánicas, diégesis y desarrollo, construcción de personajes. Yo pienso que Assassin's Creed, y con esto cierro a nuevo conclusivo, abrió unas puertas importantes en el mundo del videojuego. Y yo pienso que antes, a pesar de que antes había videojuegos con una narrativa histórica que toman elementos históricos, con Assassin's Creed ya se abre una puerta que se trate de una historia más fiel, más acorde, más desarrollada en múltiples aspectos, desde una inmersión más profunda. Yo creo que ese es el mayor legado. Antes de Assassin's Creed yo creo que no había videojuegos que permitieran una inmersión tan profunda en el pasado, que nos permitieran viajar en el tiempo de una manera tan completa a través de tantas interacciones y posibilidades. Ahora, pues después del primer Assassin's Creed, ya obviamente en estos últimos 20 años han salido 10 han salido desde el 2007 que salió el primer Assassin's Creed, luego han ido saliendo casi que uno cada año. Han salido más videojuegos que apelan a estas fórmulas y que lo hacen muy bien. Desde videojuegos de estrategia, mucho más desarrollados. Pensemos en el Civilization, que aunque es viejito, en los nuevos Civilizations han logrado unas mecánicas de estrategia mucho más desarrolladas. Y otros videojuegos más que están en esa función. Por ejemplo, un videojuego, como no sé si lo han jugado, que se llama Hellblade, que es en la época vikinga, toma muchos elementos de la cultura vikinga y creo que lo hace mejor incluso Hellblade que el Assassin's Creed de los nórdico, que es Ragnarok, Assassin's Creed Ragnarok. Lo hace mucho mejor Hellblade. Hellblade es un juego a nivel histórico hermoso sobre la cultura vikinga. Si no lo han jugado, jueguenlo. Es maravilloso. Es maravilloso. Y un personaje súper interesante. Que no les quiero spoilear pero podríamos decir que tiene como una suerte de psicosis, de esquizofrenia que me encanta. Y bueno, en fin, ese es el legado. Abrió unas puertas a un desarrollo más profundo de los elementos históricos en los videojuegos y hoy los videojuegos también sirven para narrar y contar la historia. Y también sirven como elementos e insumos que si los docentes supieran aprovechar muy bien, se podrían usar en salones de clases para enseñar historia. Si los docentes de ciencias sociales supieran aprovechar, ahora tenemos una gran cantidad de videojuegos sencillos, no tienen que ser Assassin's Creed, hay novelas visuales, hay point and click, hay videojuegos de todo tipo que juegan con elementos históricos. Yo soy de los que pienso que en el aula de clases, que los docentes podrían usar los videojuegos como insumos para transmitir una inmersión profunda en la historia. Transmitir una inmersión detallada, completa en la historia. Créeme que yo estoy convencido que los jugadores pueden aprender mucho de historia
a través, si juegan videojuegos de este tipo. Hay realmente allí unos elementos muy valiosos a nivel formativo, a nivel pedagógico. No solo en los AAA, sino en juegos indie, en videojuegos de variada índole que pueden servir como insumos para la enseñanza de la historia. Eso es para mí. Ahora, sí, ya también el cine, las series, ahora también Netflix, bueno, pero hay una cosa que tiene el videojuego que no tiene, por ejemplo, las series. Para mí el videojuego, esa posibilidad de inmersión del jugador, pienso que implica un aprendizaje más profundo. Y uno puede hacer un análisis histórico de un videojuego y puede conectarse, aprender mucho de historia, enseñar historia a partir de esto. Esa idea está interesante, la del tour virtual, por ejemplo. Solo que obviamente el docente tiene que dirigir, exactamente, tiene que plantar unas estrategias o unas dinámicas para que cuando el jugador esté en el videojuego tenga esos aprendizajes, ¿cierto? Algunos videojuegos, bueno, los Assassin's Creed tienen algo también muy chévere y creo que lo tienen todos. Y es que si tú quieres profundizar sobre un personaje, un lugar, un acontecimiento, hay unos documentos y tú puedes meterse como una base de datos y te explican, unos textos donde te explican la historia de esos lugares. Tú podrías hacer perfectamente en un Assassin's Creed un tour por París. Por ejemplo, en Unity podrías ir por todo París y te cuentan la historia de cada lugar. Y son lugares que tienen existencia real. Y son lugares que todavía tú vas a París y los encuentras. Como las ruinas de la prisión de la Bastilla, la Catedral de Notre Dame, el campo de Marte, donde aplicaban la guillotina. Robespierre le aplicó la guillotina a un montón de enemigos, de monarquistas. Mejor dicho, miren, hay algo muy bonito que me pasó. Yo estuve en Cuba, en La Habana, y yo me acuerdo que yo la primera vez que visité La Habana fue con Assassin's Creed. La visité en Assassin's Creed Black Flag. Y cuando llegué a La Habana y vi la Catedral de La Habana, era tal cual, igual a como estaba en el videojuego. Yo dije, jue madre, yo me escalé por aquí, me subí por aquí con Edward, aquí con Edward Kenway, me subí y me escalé esta catedral. Y era igualita, la misma fachada, la misma cosa. Yo decía, para mí era maravilloso. Yo decía, uy, me siento como encontrar que había una coherencia entre el elemento real de la historia, esa arquitectura, en este caso colonial, con lo que yo había vivido en mi inmersión en el videojuego. Fue muy satisfactorio. Fue muy satisfactorio. No, debo decir, probablemente eso, y más a ese nivel de detalle y de inmersión que proponen los Assassin's Creed. Así que sí, yo pienso que puede ser un elemento, sin duda, un insumo pedagógico. No solo los Assassin's Creed, otros videojuegos que trabajen la historia, un insumo importante para enseñar la historia a alumnos. Y así uno puede hasta conseguir financiación, porque ustedes como desarrolladores pueden decirle a una compañía o al Estado, decirles yo voy a hacer un videojuego para enseñar la historia. Y créanme que ahí siempre hay recursos. Siempre hay recursos. Porque los videojuegos, al ser un material audiovisual, una experiencia inmersiva, les llegan más fácil a los jóvenes y a los niños, a los jóvenes que están más inmersos, más presentes en esta cultura audiovisual y del videojuego. Bueno, hasta aquí la charla, pero quisiera abrir un espacio para preguntas que tengan respecto a todo lo que he hablado, respecto a Assassin's Creed. No sé si alguno quiera preguntar o comentar alguna cosita, que estoy leyendo los comentarios. Si alguno quiere comentar algún detallito o alguna cosa, me dicen. Algún comentario, alguna inquietud o la escriben ahí en el chat y conversamos sobre eso. Porque podría quedarme aquí hablando la historia de todos los Assassin's Creed, pero no es el objetivo. Lo que yo quería trabajar era precisamente qué es lo que hace exitoso este videojuego.
Ah, sí, 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 no, desde el Origin existe el tour virtual y también está en el Odyssey, pero no, pero sabes que uno sí puede hacer eso también, pues no existe como modo, no existe como mecánica, pero uno en el Unity o en el Black Flag también puede, si tú no te pones a hacer las misiones y te dedicas simplemente a recorrer los lugares y ver la información que te dan, estás haciendo una suerte de tour virtual también. ¿Cierto? Acuérdate que no existe el modo ya como tal, que es, que es parecido a ese modo que también existe en Grand Theft Auto, de que uno poder simplemente recorrer la ciudad sin necesidad de hacer misiones o cosas. También se puede hacer en cierta forma, aunque obviamente en Origins y en Odyssey lo mejoraron mucho más. Está más desarrollado y te permite una experiencia de aprendizaje más completa. Muchas gracias, Song of Firefly. Te recomiendo, bueno, como son tantos, voy a hacer algo último, que es recomendar cuáles para mí, pues porque son muchos Assassin's Creed, pero cuáles para mí son los mejores. Yo voy a decir, es una opinión muy personal. ¿Y cuáles recomendaría yo jugar a un jugador que apenas... Si alguien me dice con qué juego empezar a jugar Assassin's Creed, yo recomendaría empezar con el 2, con Assassin's Creed 2, que es el de Ezio Auditore. Ese es el primero que yo jugaría. Aunque podrían empezar con cualquiera, no estoy diciendo que sea una imposición, pero el 2 creo que permite una buena introducción a las mecánicas tradicionales del juego y tiene una historia muy interesante. Yo recomendaría el 2 para empezar a jugar. Ahora, bueno, ¿en qué consolas están estos juegos? Ahora todos se pueden conseguir, todos los Assassin's Creed se pueden conseguir para PC, sin ningún problema. Si no, también en consolas como PlayStation 3 y PlayStation 4 también se consiguen. Y en otras, bueno, no creo que también en Switch y ahí en varias han salido. Pero lo bueno es tener el PC porque el PC te permite jugarlos todos. Un buen PC. Un PC, bueno, decente, ¿no? Sí, a mí los que más me gustan son el 2, el Revelations me gusta mucho, el 2 Revelations, el Black Flag, que viene a ser el Assassin's Creed 4, que es el de piratas, el Unity y el Origins. Son los que más me gustan a mí. El de que es en el Egipto antiguo. Me parece, son los que más. Bueno, el de Odyssey también tiene cosas interesantes, sí. Pero bueno, Origins, Unity y Revelations, Black Flag y el Assassin's Creed 2 creo que son los que más me han gustado. Porque por su desarrollo, por todo. Si me dijeran, ay, ¿con cuál de esos empiezo? El 2. El 2. Empiecen con el 2. Ese es el que les va a permitir a ustedes adentrarse en lo que es un Assassin's Creed. Ya después ya juegan los otros, escogen al gusto cuál. Ahora, ¿hay que jugarlos en un orden? No. No. Bueno, al menos, bueno, hay unos que sí. Por ejemplo, lo que pasa con el 2 es que el Brotherhood y el Revelations son continuaciones. El Brotherhood es la continuación del 2 y el Revelation, porque es el mismo personaje, que es Ezio Auditore. Pero de resto, no es necesario jugarlos en orden, porque corresponden a épocas diferentes. Y aunque hay una historia global que conecta a todos los Assassin's Creed, que tiene que ver con esa eterna lucha entre los templarios y los asesinos, igual uno puede entender, porque son épocas independientes, con cada asesino con su propia historia personal. Entonces lo bueno que tiene el Assassin's Creed es que no tienes que jugarlos en un orden determinado. Exceptuando pues el 2, es la única excepción. El 2 sí hay que jugar 2, Brotherhood y Revelation, que son de un mismo personaje, pero el resto no te obligan, aunque sí hay conexiones entre los diferentes Assassin's Creed y personajes que se repiten, pero eso no te obliga a que tengas que jugarlos en orden, sino al contrario, tú juegas cada juego y dices, ve, mira, este personaje había aparecido en el otro, ¿cierto? Y te llama la atención. Pero no es un requisito, no es un requisito, porque eso pues obviamente sería muy desgastante que para poder jugar yo Assassin's Creed Ragnarok, por ejemplo, que es o Miracle, que son los últimos que salieron, tuviera que jugar todos los 20 Assassin's Creed que salieron antes. No.
Yo creo que ahí uno ya ve, dependiendo de la sinopsis y de las épocas con las que uno se conecte más, cuál Assassin's Creed de pronto le puede funcionar más, porque dentro de todo creo que hay una diversidad de ciudades, de épocas maravillosa que tiene Assassin's Creed y que vale la pena aprovechar. Uno tiene mucha diversidad, muchas opciones para inmersión, para una inmersión completa en París, en Londres, en Roma, en Egipto, en el Caribe, mejor dicho, y ahora en el próximo en Japón. Entonces yo creo que hay para todos los gustos. Bueno, si no hay más preguntas, espero que hayan disfrutado esta charla y espero que nos encontremos en una próxima ocasión. Eh, la invitación, obviamente, es a emular esos elementos que funcionan que han funcionado en estos videojuegos, que es lo que los hace exitosos, y eso es lo que nosotros tenemos que coger y lo que nosotros tenemos que tratar de imitar, pero imitar no como copia, sino como imitar en el sentido de hacer las cosas bien, ¿cierto? Y tratar de encontrar elementos que realmente potencien nuestros videojuegos y más si lo vamos a hacer en el plano histórico. Bueno, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima y les deseo a todos una buena noche.